Hay una pregunta que lo mueve todo en la ciencia política. ¿Por qué algunas naciones prosperan mientras otras simplemente se estancan? Es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en las grandes teorías que han intentado a lo largo de la historia descifrar este misterio, el de la transformación de los sistemas políticos y administrativos. Venga, vamos a meternos en faena, porque esta es la pregunta del millón. No se trata solo de ver que las cosas cambian, sino de entender el por qué y el cómo. Durante décadas, muchísimos pensadores se han enfrentado a esta cuestión, buscando una especie de clave maestra que descifre el código increíblemente complejo del cambio nacional. Para entender bien todo este debate, vamos a hacer un viaje por la historia de estas ideas. Empezaremos por algo fundamental: por qué las propias palabras que usamos importan. ¿Y mucho? Luego nos iremos a esa época tan optimista de la modernización, veremos cómo esa idea fue evolucionando hacia el concepto de desarrollo y finalmente escucharemos la crítica potentísima de la dependencia. Al final veremos dónde nos deja todo esto hoy. Ojo, antes de lanzarnos a las teorías, hay que hacer una parada que es crucial: las palabras. Es que términos como moderno o desarrollado nos suenan muy neutrales, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Tienen un peso histórico y político enorme, porque son las que definen quién va por delante y quién se ha quedado atrás. Y aquí está el quid de la cuestión. Cuando hablamos de modernizar o desarrollar, no son conceptos técnicos, asépticos. Nacieron en un momento muy concreto, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, reflejan las ideas, las esperanzas y, por qué no decirlo, también los prejuicios de aquella época. Entonces, para que tengamos un marco claro de lo que estamos hablando aquí, es de cómo las grandes decisiones políticas y la maquinaria del día a día del gobierno, la administración, se conectan o se pelean para transformar un país. Vamos a centrarnos en las ideas que han intentado explicar este proceso tan complejo. Bueno, pues pasamos a la primera gran teoría. Después de la guerra surgió una idea con muchísima fuerza, muy optimista: la modernización. Era básicamente un intento de crear una especie de receta universal para el progreso de cualquier nación. Esta cita de Daniel Lerner lo resume de una forma casi poética, ¿no creéis? La modernización era, en esencia, eso, el proceso de sustituir lo viejo por lo nuevo, una transición que se imaginaba como un camino único desde las sociedades tradicionales a las modernas. Pero a ver, ¿qué significaba ser moderno para esta teoría? Pues era un paquete completo, un todo en uno. No podías tener fábricas sin que la gente se fuera a vivir en las ciudades, no podías tener ciudades sin un sistema educativo para todo el mundo y una administración que funcionara. Todo estaba conectado como un gran motor de progreso. Y aquí, justo aquí, es donde la historia empieza a dar un giro. La idea de un camino único para todos sonaba genial, pero claro, pronto empezaron a surgir las dudas. ¿De verdad podían todas las naciones del mundo, con sus historias y culturas tan distintas, seguir exactamente el mismo guión? Y aquí está el golpe sobre la mesa. Los críticos dijeron: un momento, es que esta teoría de la modernización no es un modelo universal, es más bien la historia de cómo se desarrollaron Europa y Estados Unidos convertida en teoría. Se estaba proyectando una experiencia histórica muy particular como si fuera la única receta válida para el resto del planeta. Tantas críticas a la idea de modernización llevaron, lógicamente, a un cambio de enfoque. La palabra desarrollo empezó a ganar terreno. ¿Por qué? Porque sonaba más flexible, menos cargada de esa visión tan occidental. Se buscaba entender el cambio con más matices. Y el primer paso fue fundamental: separar conceptos. Por un lado estaba el desarrollo económico, que era algo más o menos fácil de medir: el Producto Nacional Bruto, la renta per cápita, etc. Pero por otro lado, y esto fue un avance tremendo, se empezó a hablar de desarrollo político. Porque vamos a ver, ¿de qué sirve que un país tenga mucho dinero si el gobierno es un caos, no puede resolver los problemas de la gente o nadie confía en él? Para intentar medir eso tan abstracto del desarrollo político, se propuso algo llamado el síndrome del desarrollo. Pensemos en ello como un taburete de 3 patas. La primera pata es la igualdad, que las leyes sean para todos y que la gente pueda participar. La segunda, la capacidad, que el gobierno sea eficaz, que haga cosas. Y la tercera, la diferenciación, que haya instituciones especializadas, que no sea un solo líder decidiéndolo todo. Si falla una de esas patas, todo el sistema se tambalea. Pero entonces llegó Samuel Huntington y soltó una idea que lo cambió todo y que demuestra lo complicado que es este tema. Vino a decir que, ojo, un cambio muy rápido, incluso si es para bien en lo económico, puede ser una bomba de relojería para la política. ¿Por qué? Porque crea nuevas expectativas en la gente, nuevas demandas que los sistemas políticos de siempre a menudo no pueden satisfacer, y esa brecha es peligrosa.
Toda esta frustración con los modelos anteriores dio lugar a una perspectiva radicalmente distinta, que nació sobre todo en América Latina. Hablamos de la teoría de la dependencia. Y esta teoría literalmente le dio la vuelta a la tortilla del argumento. Esta corriente de pensamiento cambió el foco por completo. Dijo, el problema no está dentro de los países subdesarrollados, no es un problema de su cultura o de sus tradiciones, no. El problema está afuera, en la propia estructura de la economía mundial. Un sistema que, según ellos, está diseñado para que los países ricos, el centro, se beneficien a costa de los países pobres, la periferia. Este cuadro lo deja clarísimo. Mientras la modernización decía, tenéis que ser como nosotros, la teoría de la dependencia respondía, es que no podemos ser como vosotros, porque vuestro desarrollo se ha construido sobre nuestro subdesarrollo. Son dos visiones del mundo totalmente antagónicas. La lógica es muy directa pero demoledora. Se parte de la idea de que el tablero de juego global no es plano, está inclinado. El centro se lleva la parte del león, mientras que la periferia queda atrapada en un papel secundario, un papel que limita y condiciona cualquier posibilidad de que tengan un desarrollo autónomo de verdad. Y entonces, la gran pregunta. ¿Quién ganó el debate? ¿Modernización o dependencia? Pues la respuesta es que ninguno de los dos. El mundo real demostró ser mucho, mucho más complicado de lo que estas grandes teorías tan tajantes proponían. Con el tiempo, la gente se dio cuenta de que no se podía explicar algo tan complejo con un solo factor. Ni todo era un problema interno, como decía la modernización, ni todo era culpa de factores externos, como argumentaba la dependencia. La realidad, como casi siempre, era una mezcla muy compleja de las dos cosas. Este gráfico nos da una pista de cómo se piensan estos problemas hoy. Modelos como el de Mittelman son un buen ejemplo de esta nueva complejidad. En lugar de buscar una única causa, analizan la interacción entre tres grandes jugadores: el Estado, o sea, el gobierno, la acumulación, que es la economía, el capital, y la clase, los distintos grupos sociales. El que un país avance o se estanque depende del tira y afloja constante entre estos tres. Y así llegamos al día de hoy. El debate ha evolucionado. Ahora las palabras claves son otras. Se habla de gobernabilidad, que no es solo tener un gobierno, sino que éste pueda actuar con eficacia. Se habla de globalización, que ha conectado el destino de todos los países. Y sobre todo, de la capacidad de adaptación de los estados para sobrevivir en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a una pregunta fundamental. Hemos recorrido un largo camino de teorías, de debates, de ideas, pero el reto sigue ahí. En un mundo tan complejo como el nuestro, ¿qué significa realmente que un país progresa? ¿Es solo tener más dinero? ¿Es la estabilidad política? ¿El bienestar de su gente? Quizás la verdadera lección de todo este viaje es que no hay una única respuesta. Y esa es la cuestión que sigue abierta.